Saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos y suscriptores del canal. Si lo que usted está buscando es mejorar su ajedrez y aprender de los maestros del pasado, así como los grandes jugadores de la actualidad, pues usted está en el lugar correcto. Hoy le voy a estar compartiendo un video interesante. Voy a comentar una partida muy importante que en mi carrera, una partida muy memorable. Fue mi primera victoria frente a un gran maestro de ajedrez. Se pueden imaginar la inmensa alegría que esto representó para mí, siendo un niño de apenas 14 años. Así que espero que le disfruten esta partida y ahí se las voy a comentar y contándole más o menos lo que pasó en el tablero y las emociones y qué pasó. Así que ahí vamos, comenzamos. Bueno, lo primero que le voy a decir, yo llevaba las piezas blancas en esta partida y dicha partida se jugó en la última ronda del Campeonato Nacional Cubano de Ajedrez del año 1997. Yo llegué a este torneo de forma inesperada, clasifiqué en el semifinal nacional con apenas 14 años, esto fue algo totalmente sorpresivo para muchos, incluyéndome a mí. Bueno, con decirles que yo ni siquiera había salido en el listado del Elo, no tenía Elo todavía, a pesar de que ya lo tenía acumulado, iba a salir en algún momento ese año, pero todavía no existía en el listado del Elo. De repente, siendo un jugador escolar, me vi en esa situación, de esa sorpresa, ¿no?, muy agradable de enfrentar a los mejores jugadores cubanos, los principales grandes maestros del equipo Cuba en aquella época. Una experiencia bien fuerte para mí, ya que la mayoría de los jugadores me superaban realmente en elo y en nivel, por supuesto. Esta partida se jugó en la última ronda. Mi actuación, como pueden esperar, no había sido muy alta. Este torneo era un torneo cerrado de 13 partidas y yo en este momento tenía 3 puntos de 12. Había pasado una racha bastante dolorosa de derrotas, partidas interesantes, algunas con buenas posiciones, pero finalmente se imponían la mayoría de los grandes maestros y de maestros internacionales. Entonces llegué a esta última ronda realmente con pocas esperanzas, ya que enfrentaba a Walter Arencibia, uno de los favoritos del torneo, de los más fuertes también, y gran maestro. Así que nada, yo mi objetivo principal era sobrevivir, jugar una buena partida y terminar el torneo, porque había sido de cierta forma una experiencia también un poco dolorosa, ¿no? Perder tantas partidas y nada. Pero bueno, yo creo que fue una experiencia muy bonita, muy positiva en sentido general para mi ajedrez y con esa edad competir con estos jugadores yo creo que fue clave para mi siguiente desarrollo y formación. Así que nada, ahí vamos a ver la partida. Yo iba con piezas blancas y abrí con la jugada E4. Walter Arencibia siempre ha sido un jugador con un estilo muy dinámico, muy agresivo, con un repertorio de apertura bastante amplio también. O sea, yo no estaba seguro que él me iba a jugar, pero sí esperaba que algo irregular, tratando de confundir a su joven adversario, ¿no? Yo jugué lo que siempre he jugado, mi peón rey, y nada, ahí iba a esperar caballo F3, caballo C6, alfil B5. Bueno, un Ruy López, aquí vemos, las negras tienen una elección inmensa. Walter me sorprendió aquí con caballo F6. Ni remotamente me imaginé que él me pudiera jugar esto. Recuerdo que en aquella época él estaba jugando sistemas con las líneas de A6, alfil A4, caballo F6 y en caso de enroque el desarrollo del alfil a C5. Yo creo que en esto se basó mi principal preparación durante la partida, ¿no? Antes de la partida. Pero bueno, nada, Walter me jugó caballo F6. ¿Quién iba a pensar, no?, que años después esta línea se iba a poner tan de moda, la berlinesa? Enroque corto, caballo por E4, D4. Y aquí la siguiente sorpresa, alfil E7. Esta línea antigua prácticamente ha desaparecido de la práctica de los principales torneos. En los años, la década del 20, del 30, del 40 sí era algo normal, pero después desapareció porque la teoría daba como que las blancas lograban una posición más cómoda y realmente yo no tenía un amplio conocimiento sobre estas variantes, así que traté de jugar por lógica, ubicarme en la posición según mi sentido de lo que me dictara y nada, tratar de desarrollar las piezas y así continuó la partida. Dama E2, caballo D6, todo conocido, o sea, la teoría, alfil por C6, B por C, D por E5 y caballo B7. Y esta es la posición estándar de esta variante del Ruy López, esta variante secundaria. Podemos ver que se da una estructura un poco atípica, extraña. Las negras tienen 3 grupos de peones, lo que
aspiran a lograr algún juego dinámico mediante el futuro mejor con su pareja de alfiles. Quieren llevar también su caballo, digamos, a E6, que es una buena casilla para el mismo. Entonces, más o menos son los planes de la posición. Y las blancas, al mismo tiempo, se ve que su peón en E5 controla importantes casillas también en el campo negro y tienen un desarrollo cómodo de piezas, ¿no? Digamos que por ahí están los planes estratégicos de ambos bandos, ¿no? Las negras tratarán de buscar el contrajuego mediante la fuerza de sus alfiles. Las blancas tratar de desarrollar las piezas. Yo voy aquí caballo D4. Yo tenía alguna idea de que había visto esta línea y recordaba vagamente realmente la partida Karpov-Korchnoi del match por el campeonato del mundo. Entonces, pero no, durante la partida yo no recordaba exactamente cómo Karpov puso las piezas, cómo ubicó sus piezas, y entonces luego al revisar la teoría vi que caballo D4 no era realmente la jugada principal, sino caballo C3, continuar con el desarrollo, enroque corto, torre E1, caballo C5, llevar el caballo al centro, es muy natural, alfil E3, caballo E6 y torre A D1. Digamos que esta es la posición estándar de la variante, y que gracias a su mejor estructura de peones y el desarrollo cómodo, las blancas logran una ligera pero estable ventaja, ¿no? Claro, esto ya después lo estudié de forma más profunda, pero durante la partida no recordaba exactamente cómo iba la teoría. Entonces nada, jugué caballo D4. Para mi idea ya en ese momento era algo novedoso. ¿Cuál es la idea de caballo D4? Bueno, además de que el caballo quiere saltar a la casilla F5 en algún momento, también yo evito el avance de D6 o D5, porque estaría atacado el peón de C6, ¿no? Entonces, claro, esto me parecía a mí tan lógico que de ahí que me parecía una jugada muy natural caballo D4, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, profiláctica. La partida continuó con el enroque natural, caballo C3. Sigo terminando mi desarrollo y las negras de momento todavía no pueden avanzar su peón D. Alfil C5 jugó mi rival. Ahora cambiaron los planes. Al ver que no puede avanzar su peón D, ataca mi caballo en D4. También otra idea bastante natural. Torre D1. Y ahora, claro, las blancas amenazan tomar en C6. Aquí se puede ver que el caballo ataca la casilla C6. Y las negras tienen que tomar una decisión. Mi rival continuó con dama E8, que es bastante lógico también, salir de la columna, ¿no?, de la torre, y al mismo tiempo protege el peón de C6 para el avance D6 o D5 en algún momento, ¿no? Otra posibilidad era torre E8, que me parece quizá más exacta, digamos, y se justifica por medios tácticos, ¿no? La torre está muy bien ubicada, ya que está en la misma columna de mi dama de E2, y entonces en caso de caballo por C6 de las blancas capturar el peón, dama H4, y las negras jugarían por la iniciativa. Ahora el caballo de C6 no tiene una casilla buena, caballo D4, alfil por D4, G3, ya esto es, digamos, algo un poco artificial, y las negras se ve que tienen buen juego luego de alfil por F2. Pero bueno, mi rival jugó dama E8, que todavía no es una jugada que se pueda considerar mala, ¿no? Sencillamente que torre 8 quizá es un poco más precisa. Yo alfil F4, continuando con mi desarrollo, defendiendo el peón de E5, me parecía una excelente casilla para mi alfil. En este momento, al llevar el alfil a G5 también tiene sus virtudes, ya que va dirigido contra la idea digamos, de que el negro, en caso de caballo D8, las blancas pueden plantearse la opción de tomar alfil por D8, digamos, ¿no? Pero bueno, alfil F4 es una jugada bastante natural. Mi rival caballo D8, aprovechando la oportunidad. Esta también fue otra de sus ideas de dama E8, que le cedía la casilla de 8 al caballo. Ahora el caballo se quiere incorporar al juego mediante la casilla E6 y lo haría ganando un tiempo atacando el alfil de F4. De ahí mi siguiente jugada, alfil G3, llevo el alfil a una casilla protegida y espero la continuación de mi rival, a ver cómo él ubica sus piezas, ¿no? Caballo E6, caballo B3. Yo entendí que era mejor atacar el alfil de C5 y no cambiar mi caballo por el de E6. Por ejemplo, el caballo F5 es otra jugada también que llama la atención, llevar el caballo a una casilla más activa hacia el centro,
pero continuaría F6. Esta ruptura también está latente en la posición, ya que elimina el fuerte peón de E5, y en este caso las negras estarían tomando en E5 y a la vez que la torre ataca el caballo de F5. Entonces yo no veía tan claro esta posición, de ahí que decidí caballo B3 como la jugada más tranquila, ganando un tiempo atacando el alfil de C5. Alfil E7, caballo E4. Aquí es importante también señalar que en esta partida hay un aspecto, digamos, psicológico importante para entender la historia, digamos, de la partida. Como ya les había dicho, yo iba en último lugar, había perdido muchas partidas, de ahí que mi rival, yo sentía que le iba a buscar de cualquier medio desequilibrar la posición para intentar aprovechar con el rival que le estaba jugando, ¿no? Tratar de ganarme por todos los medios, y esto al mismo tiempo me daba la posibilidad también de que yo no era el que tenía que luchar por la iniciativa. Yo de cierta forma adoptando una posición un tanto defensiva, tratando de controlar la partida. Las tablas, por supuesto, eran un buen resultado para mí. Terminaba el torneo con un excelente resultado contra este rival. De ahí que yo tampoco tenía esa necesidad de luchar por el punto, ¿no? Entonces es importante entender esa parte psicológica de la partida para ver lo que pasó. Mi rival juega ahora F5, también natural, buscando la manera de eliminar el peón de E5, porque las negras, claro, no pueden todavía jugar D6 ni D5, porque perderían el peón, y el peón en D7 a largo plazo puede convertirse en una debilidad, ¿no? Porque está retrasado y el peón de E5 ejerce fuerte presión. O sea, es natural cuando nuestro rival tiene algún peón muy avanzado, normalmente esos peones crean ventaja en espacio, controlan casillas sobre nuestras posiciones, entonces es natural usar un mecanismo, tratar de eliminar esos peones. De ahí que la jugada de F5 conceptualmente está bien, E por F, y ahora claro, mi rival toma una decisión bastante arriesgada y daña su estructura de peones un poco más. G por F6. Esta jugada, claro, me sorprendió muchísimo porque no es la más natural en la posición, no va con el concepto de la posición. Las negras buscan un juego dinámico y complicado, pero normalmente cuando estamos atrás en el desarrollo, esto va en beneficio del adversario. O sea, que el que tiene mejor desarrollo normalmente le conviene que la posición se abra porque es más fácil que sus piezas entren en juego. De ahí que esta captura de peón solo daña aún más la estructura de las negras y no logran justificarlo mediante un juego dinámico y concreto. Alfil por F6 era lo que yo esperaba sin duda, caballo por F6, torre por F6, y la posición, las negras quieren ahora jugar D6 y terminar su desarrollo, y las blancas tienen muy buena estructura de peones, pero creo que la posición está cercana a la igualdad, que yo estaba muy feliz realmente con esta posición. Yo puedo seguir aquí, no sé, caballo D4 por ejemplo, y se estaría dando un final de alfil de diferente color. La posición se encaminaría más bien por eso, por la igualdad, que evidentemente no entraba en los planes de Walter, ¿no? O sea, él me jugó G por F6 y ahora hice una jugada muy fuerte. Claro, aquí tuve que calcular de forma concreta los planes de las negras. A ver, la amenaza de las negras ahora, como se puede apreciar aquí, es intentar jugar F5 y F4 y estaría liquidando, ¿no? Limitando mucho la posición de mi alfil y al mismo tiempo lo estaría capturando, ¿no? Entonces yo tengo que tomar medidas contra ese avance y vi una posibilidad táctica que me ofrecía la posición, de ahí que jugué caballo D4 y decidí eliminar el caballo D6. Mi rival continuó con su plan F5. Aquí existe una variante táctica, por ejemplo, que es caballo por D4, intercalar esta jugada torre por D4, F5. Bueno, D6 es otra posibilidad, por supuesto, mejor, pero en caso de F5 o D5, por ejemplo, que ataca mi caballo, alfil por C7 es muy fuerte, y en caso de peón por E4 aquí, torre por E4, ataco el alfil de E7, torre F7 defendiendo el alfil y alfil D6, y esto sería totalmente ganador. Seguiría torre A, E1, y aquí yo recuperaría mi pieza con material de ventaja. O sea, de ahí que mi adversario continuó con su idea de F5, caballo por E6, D por E, caballo D2. Me parecía la mejor casilla para mi caballo, ya que el caballo puede ir fácilmente por F3 hasta la casilla E5,
que es una casilla bastante fuerte para mis piezas en el centro. Entonces F4 continuó. Claro, todo en base a lo que había planificado mi rival. Aparentemente estoy perdiendo una pieza. Ahora, claro, en caso de dama G4 o jaque, no resolvería los problemas porque mi rival sencillamente continúa con dama G6, cambiando las damas y el alfil estaría perdido. Pero la jugada que ya yo había visto con anterioridad y que sella una ventaja bien grande para las blancas es alfil H4. Esta jugada táctica, digamos, resuelve todos los problemas de la posición. Las negras no logran capturar la pieza y se puede apreciar su estructura de peones como está muy dañada, ¿no? Los peones doblados en la columna C, el peón en E6, el peón avanzado, muy avanzado de F4 no crea amenaza sobre las blancas. Por el contrario, más bien la posición del rey negro está bastante debilitada. La partida continuó, alfil por H4, dama G4 jaque, dama G6, dama por H4, y aquí podemos hacer el balance, ¿no? La posición materialmente hablando, digamos, en este momento está igualada, pero estratégicamente la ventaja blanca es casi ganadora. Mi rival ahora continuó con torre B8. Claro, Walter es un jugador de experiencia, un gran maestro con nivel, y él comprendió que algo no había ido bien del todo. Entonces ahora trata de incorporar sus piezas que se han quedado rezagadas al juego. De ahí el objetivo de torre B8. Otras jugadas, por ejemplo, como dama por C2, sin duda es a considerar, porque al menos a pesar de su desventaja estratégica tomaría algún material. Pero las blancas en este caso pueden jugar por una iniciativa muy fuerte en base a su mejor desarrollo y su ventaja estructural con caballo F3, intentando ubicar su caballo en la casilla de 5. También otra posibilidad aquí sería torre AC1, dama por B2 y caballo E4. Y todas las piezas blancas tienen una posición dominante en el centro. Las negras, a pesar de su ventaja material, están muy cerca aquí de la derrota, estarían en una posición bastante mala. Sobre todo, además de su debilidad estructural, la posición de su rey, que está desprotegido, no tiene peones que lo defiendan. O sea, mi rival continuó con torre B8, yo jugué caballo C4, defendiendo mi peón de B2 y dirigir el caballo a la casilla de 5, que es su casilla ideal en la posición F3. Y bueno, en este momento esta jugada se veía venir y es casi única de las negras. Deben llevar su peón a F3 y tratar de crear alguna amenaza sobre mi posición. Ahora yo tenía una decisión práctica que tomar y continué con dama G3, evitando el mate en G2, pero la jugada G3 sin duda era mucho más fuerte. Mantenía mi dama en H4, mantengo las opciones, soy yo el que tengo opciones de ataque, y gracias a la fuerza de mi posición en el centro le es casi imposible a las negras crear amenazas sobre los cuadros blancos. Digamos que el caballo puede ir a E3 y en un futuro también defendería a G2, o sea que no hay peligro en mi posición y yo más bien puedo ahora jugar en base al ataque. Mi torre puede entrar por D4, por ejemplo, a G4, el caballo está llegando a E5, o sea, era una jugada que objetivamente era más fuerte, pero yo decidí cambiar las damas buscando llegar al final y asegurar la partida, porque yo sabía que este final, con una estructura tan buena de peones, era muy ventajoso para mí. Era yo el que iba a luchar por la victoria. Entonces, claro, yo tener las tablas seguras contra Walter y poder presionar sin ningún riesgo era comprensible. De ahí la decisión de esta jugada. Mi rival jugó alfil A6 y ahora torre D4. Otra jugada muy fina y profiláctica, y al mismo tiempo ataca, ¿no? Porque defiende mi caballo de C4, pero se amenaza torre G4 ahora. O sea que las negras tienen que tomar una decisión importante sobre qué hacer. Mi rival tomó dama G3, peón por G3 y ahora F por G2. Esto me parece una inexactitud, pero bueno, era difícil realmente. Me imagino que haya sido bastante frustrante para Walter verse en esta posición contra su inexperto rival, y quizás él todavía mantenía esperanzas de poder desequilibrar la posición, porque no creo que Walter no supiera que objetivamente alfil por C4 era su único camino en este momento
para luchar por las tablas, y ya él tenía que olvidar todos los planes y aspiraciones de victoria y buscar un final con desventaja material, pero con ciertas opciones de tabla, porque sabemos que los finales de torre son de los finales más complejos, que a veces con un peón de ventaja, a veces incluso con dos, si nuestro adversario tiene alguna compensación por su actividad, puede lograr el empate. De ahí que él debió eliminar mi caballo y tomar alfil por C4 y llegar al final con torre por B2, torre por C6, y yo mantengo la iniciativa. Están mejor las blancas, pero las negras están luchando todavía. Bueno, mi rival, él tomó en G2 y yo juego B3. ¿Qué pasa ahora? Que yo voy a recuperar ese peón, voy a tomar rey por G2, pero mantengo mi estructura perfecta en el flanco dama, o sea, ya mi estructura no está dañada, y nuevamente las negras siguen con todos sus problemas estructurales, y sabemos que en los finales la mala estructura de peones juega un factor muy importante. De aquí que las negras nuevamente están muy cerca de la derrota. Mi rival jugó torre B5, torre E1, incorporando la última pieza que estaba pasiva al juego, atacando E6 al mismo tiempo, torre H5. Y ahora, claro, aquí se ve la idea de Walter, ¿no? Él quiere jugar C5 y poner, digamos, su alfil en la gran diagonal. Esto sería bastante provechoso para él, ¿no? Digamos que reviviría sus opciones de empatar la partida y quizás de crearme algunos problemas prácticos. Pero jugué torre E5, otra jugada clave bastante fuerte, un concepto que yo siempre menciono y que me gusta recalcar y puntualizar, es que debemos siempre intentar eliminar las piezas activas de nuestros adversarios y al mismo tiempo mantener las piezas activas nuestras. O sea, por ahí va dirigida esta movida, torre E5, sin caer en ningún tipo de detalles tácticos ni ideas que le den contrajuego. Siempre limitar el contrajuego de nuestros adversarios. Torre por E5, caballo por E5. Y la partida realmente ahora sí ya está terminada estratégicamente. Mi caballo ocupó la casilla C5, E5, voy a recuperar el peón rey por G2, y las negras no tienen forma de crear amenazas sobre el flanco rey. O sea, la partida continúa ahora, pero todo lo que puede hacer Walter aquí es defenderse de forma más bien pasiva y con pocas aspiraciones de lograr un empate o la victoria. Torre F5, caballo G4, amenazo ahora caballo H6. Aquí ya es hora de aclarar la posición y ganar material, o sea, recuperar el material. Rey F8, caballo E3. Yo quería cuanto antes eliminar ese peón de G2, pero torre A4, atacando el alfil, y voy a tomar, digamos, nuevamente el peón de A7 en caso de alfil F1 para defender este peón de G2. Seguiría caballo E3 y el final estaría totalmente ganado. Pero bueno, caballo E3 tampoco es que dañe mi ventaja. Torre A5, A4. Defiendo todos mis peones. El peón de G2 está perdido para las negras. Yo no tengo por qué apurarme en esta posición. Rey E7, torre H4, no, disculpe, rey E7, rey por G2, torre G5, torre H4, torre G7, defendiendo el peón de H7, y ahora jugué torre H6. Aquí quizás quedaba ya poco tiempo, estamos acercándonos a la jugada 40, y por el nivel de la partida quizás aquí, no recuerdo exactamente, pero quizás teníamos poco tiempo ambos, de ahí que puede haber alguna imprecisión. Yo jugué torre H6, mi torre está muy bien ahí, mantiene atada su torre a la defensa del peón de H7, pero torre H5, controlando la quinta fila y amenazando torre A5, quizás era un poco más precisa, ¿no? En cualquier caso, la posición técnicamente está ganada. Luego torre H6, mi rival jugó C5, y aquí ahora jugué caballo F5. Por este golpe táctico, digamos que transformo la ventaja. Se eliminan las piezas menores, pero el final de torre, según mi comprensión y objetivamente, está prácticamente ganado. Ese es un mecanismo muy común en el ajedrez que se llama así, ¿no? La transformación de la ventaja, que a veces tenemos una ventaja estratégica, pero llega un momento que hay que jugar de forma concreta para ejecutarla, y cambiamos de una forma de ventaja a otra, ¿no? Digamos, hay veces hay que tomar material, hay veces hay que ceder la iniciativa, y en este caso es la simplificación, ¿no? Mientras menos piezas, se eliminan más chances de que nuestro adversario pueda crearnos algún problema. E por F5, torre por A6, C4, torre por A7. Los peones negros me empiezan a caer porque están bastante débiles. C por B, C por B. Aquí, claro, hay un detalle táctico que
que evidentemente es bueno evitar, y justo en la jugada 40, que es en caso de torre por C7, seguiría rey D6 y a torre por G7, peón por C2 y el peón corona, ¿no? Todavía, o sea, que estaba a tiempo de cometer algún error. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que las partidas se ganan cuando se acaban. A pesar de que a veces tenemos grandes ventajas, nunca podemos confiarnos y siempre hay que estar pendiente, porque es también así. Cuando nuestro rival, eso nos pasa a nosotros seguro cuando estamos defendiendo, tenemos una posición peor, estamos buscando cualquier chance que nos dé nuestro adversario para salvarnos, cualquier golpe. Entonces hay que estar súper atentos y jamás pensar de que porque tenemos una ventaja muy grande nuestro rival se va a rendir o la partida se va a ganar sola. No, la partida se gana cuando se gana. Eso es algo que hay que tener bien claro y entenderlo así. Bueno, siguió C por B, rey D6, rey F3, el rey hacia el centro, torre G4, torre B7, H5, A5, H4, A6. Otra jugada también era torre B8, importante y mantenía la ventaja decisiva, pero bueno, es cuestión de técnica, tampoco de esta forma se pierde la ventaja. Torre G8, B4, torre A8, B5, y las negras sencillamente no pueden defender tantas amenazas, ¿no? El peón de C7, ahora amenazo rey F4 y tomar el peón de F5, C6, torre B6, rey C5, torre C6, rey por B5, torre F6, torre A7, rey F4, torre G7, torre por F5, rey por A6, G4. Claro, aquí técnicamente torre C5 es más exacta, pero bueno, tampoco era necesario, porque igual se gana. G4, rey B7, torre C5, cortamos el rey negro, rey B6, torre C4, rey B5, torre C8, y mi rival aquí decidió abandonar porque el peón G evidentemente va a coronar en este final. De esta forma yo terminé el torneo con esa victoria, luego de un largo camino, como les conté al principio, en este campeonato nacional. Fue mi primer campeonato nacional, año 1997, y este resultado, ganarle a un gran maestro con solo 14 años, realmente fue algo bastante importante, que me dio muchos sentimientos positivos y muchas esperanzas en que si yo seguía trabajando en mi ajedrez, si seguía preparándome, podía lograr muchas cosas, porque no era normal. Yo no tenía elo aquí, yo estaba empezando prácticamente, y este resultado yo creo que fue clave. Recuerdo también de forma agradable que Walter se tomó esta partida, esta derrota, de forma muy natural, como siempre en él, muy alegre, sin ningún problema, y nada, según él le había hecho feliz a un niño, pero yo creo que él sentía que yo jugué buena partida y que fue un momento importante y bonito para mi carrera, y yo siempre lo recuerdo así, ¿no? Con mucho cariño. Espero les haya gustado esta partida. No olviden compartir esta información y suscribirse a los que no lo han hecho, que voy a estar compartiendo nuevos videos muy pronto. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.